Tiene que ver con el proyecto de ley del servicio civil. Hemos invitado para eso al congresista Josué Gutiérrez Cóndor. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. También con él vamos a hablar sobre la ley de mercado, el proyecto de ley de mercado de valores, que lo tratamos la semana pasada con Luis Felipe Arizmendi. En la segunda entrevista vamos a tener a Carlos Contreras. Él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, y vamos a hablar sobre la corrupción, cómo afecta la corrupción en la vida económica del país, cuántos puntos porcentuales del PBI podríamos aumentar, por ejemplo, si es que hubiera una disminución de la corrupción en todos sus niveles. Y en la tercera entrevista del día de hoy vamos a tener a los ingenieros Miguel Chino y Mari Wong para hablar sobre logística verde. Vamos a hablar sobre los beneficios de la implementación, digamos, en las empresas de transporte de mercancía de este esquema, digamos, de logística verde, sobre todo ahora con todo lo importante que es el tema del cuidado del medio ambiente. Así empezamos la noche de hoy en Punto Económico con el congresista Josué Gutiérrez Cóndor para empezar hablando sobre la reforma del servicio civil. Buenas noches, bienvenido, congresista. ¿Cómo está? Muchas gracias, Luis, por invitarme y convocarme a este espacio muy importante. Y gracias por agendar estos temas que son de dominio público y además de interés nacional, ¿no? La reforma del servicio civil que se venía comentando ya hace bastante tiempo, porque es parte, digamos, de la reforma del Estado, ha sido, digamos, el proyecto de ley que fue entregado al Congreso ha sido mal recibido por un sector de los trabajadores del Estado que, digamos, pedían algunos cambios. Entiendo que usted ya se ha reunido el día de hoy con algunos grupos de trabajadores observando básicamente 4 puntos importantes sobre este proyecto de ley. Por favor, ¿nos puede comentar cuáles son los puntos sobre los que no estaban de acuerdo que eventualmente estarían cambiando luego de esta reunión? A ver, hay que rescatar un tema que es de unidad nacional. Primero, que los trabajadores del Perú, los sindicatos, los especialistas en el tema y el mismo gobierno están todos de acuerdo que tiene que haber un proceso de reforma, que el aparato estatal no va más tal y como está, porque además nos resta competitividad, no estamos a la altura de las circunstancias para afrontar retos internacionales que se nos vienen encima, más si queremos desarrollar sinergias conjuntas con el sector empresarial para todos apuntar en un mismo horizonte. De tal manera que por ahí hay un punto que siempre, desde el mes de enero y febrero que empezamos a reunirnos con los sindicatos, mostramos interés sobre el tema. El proyecto de ley inicial que viene del Ejecutivo ha tenido, si se quiere, cambios de precisiones más que de trastoques de fondo, ¿ok? Y de precisiones porque en principio creemos firmemente en que los temores de los años 90 no tienen que volverse a repetir, sino todo lo contrario. En un escenario de convocatoria nacional y de unidad, debemos ponernos de acuerdo para hacer que el Estado sea más ágil, más eficiente, y para esto necesitamos el concurso de los mismos actores, o sea, no ser impositivo. ¿Cuáles eran esas precisiones que se estaban pidiendo sobre el proyecto? A ver, nosotros ya hemos hecho un dictamen que ha recogido las apreciaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y sobre esos puntos hemos consensuado con los sindicatos todos estos extremos. Naturalmente han habido ya reparos al mismo dictamen posteriormente, que son principalmente temas, por ejemplo, si en la ley está desarrollado la estabilidad laboral como concepto, ¿por qué no se pone pues en el tema de principios para poder ser parte de todo el eje de desarrollo de este proyecto? Y nosotros lo entendimos así. Hemos coordinado con la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos justamente de ir viendo estas incorporaciones que lo vemos razonable, ¿no? Entonces, finalmente le da de cierta forma, lo homologa con la actividad privada, ¿no? Sí. En la actividad privada, pasando el periodo de prueba, debería haber un contrato indeterminado. Existe esto en el desarrollo del proyecto y ahora le estamos precisando aún más como temas neurálgico del principio que debe desarrollar este proyecto. Lo otro es el tema de las gratificaciones, que inicialmente, de acuerdo a la provisión presupuestal, estaba en el estimado de 2.300 millones de soles que representa la implementación de todo este proyecto. Contemplaba el 50% de gratificaciones para los trabajadores, ¿no?
Esto naturalmente no hacía muy atractivo la migración de los que se encuentran en el régimen 728, que en este momento reciban un sueldo. Claro, para las 276 sí está en aumento, porque hoy día, mediante decreto supremo, se les estima 300 soles de gratificación, ¿no? Entonces, tener media gratificación y basado a la remuneración, que en este caso es, por ejemplo, en el mínimo 1.500, 1.600 soles, entonces estamos hablando de 800, que es mucho mejor, pero sí perjudica a la 728. Entonces, haciendo un análisis un poco más global, lo que hemos logrado es de que tanto la PCM con el Ministerio de Economía y Finanzas tiendan puentes a efectos de garantizar esta provisión presupuestal a efectos de pagarse un sueldo. Lo otro era un poco ir viendo el periodo de prueba que usted hacía mención. Para cerrar con el tema de la gratificación, eso quiere decir, todavía no está conversado con el Ejecutivo con respecto a si va a haber o no una provisión presupuestal para que la gratificación bajo este nuevo esquema sea de un sueldo y no de medio sueldo, digamos, plano para todos. Claro, el proyecto concebía medio sueldo, sí, ¿no? Y la programación o la previsión presupuestal también está en esa función. Sí. Pero a raíz de esta dinámica ya tenemos la aprobación, si se quiere, para ir a poner el monto como una remuneración por concepto de gratificación. Ya está aprobado, entonces. Sí, entonces eso ya se incluye como texto sustitutorio en el momento del debate. Y hacer atractivo la migración, porque de eso se trata, o sea, que pasemos de 3 regímenes a uno solo, ¿no? Que es la que va a uniformizar, la que va a empezar a tratarles a todos los trabajadores del servicio por igual, porque a igual función, igual remuneración. Hoy día no se ve eso, ¿no? Hay una lógica, digamos, básica. Si una persona cumple una labor, digamos, en administrativa, supongamos, en la actividad privada y en la actividad pública, debería haber lo mismo que se le pide al privado, debería cumplir lo público para que por lo menos dé el ejemplo. Ahora, si es un tema de presupuesto que obviamente nos afecta a todos, en todo caso, digamos, debería haber de cierta forma una tabla pareja para ambas partes. Lo lógico, por eso sería, digamos, se pone una gratificación, que es lo que tiene el sector privado, excepto las MIPES, ¿no? Porque, digamos, es un régimen especial, lo mismo debería suceder en el sector público, o cambiar la gratificación, pero para el 100% de los trabajadores en ambos esquemas, ¿no? Yo creo que es interesante este nuevo concepto, porque vamos a darle mayores retribuciones económicas, en definitiva, porque si no, no habría que provisionar más dinero. De los 14.000 millones estimados que se desembolsa, ponerle 2.000 millones más o 3.000 millones más implica que el Estado está tomando con mucho interés el tema del servicio civil y el tema de los trabajadores. Entonces, no hay en sí un desmedro, no hay un perjuicio de orden económico hacia los trabajadores, ni menos la intención de poder hacer despidos masivos. Eso está descartado de plan. Lo que sí, estamos ingresando a un nuevo escenario. El nuevo escenario se contempla trabajadores que tienen que estar permanentemente capacitados. Y como se les capacita en su función, la evaluación también tiene que ser en su función. No es una evaluación genérica, gaseosa, donde hay que decirle cuántas maestrías tiene, cuántos doctorados y cuántos cursos ha recibido sobre no sé qué. Y al final el proyectista en su tema tiene que estar especializado en el tema de sus proyectos. Y el formulador igual en el tema de su formulación, el cajero, el archivero, y en fin, ¿no? En el grupo de familias, cada quien tiene que ir desenvolviéndose de la mejor manera para ser eficaz. Así es. Y para ser de alguna forma instrumento de valía en todo este proceso que queremos nosotros de aplicar pues un tema de reingeniería. Nosotros vemos con mucho agrado cómo las empresas privadas van tendiendo puentes a hacerse cada día más óptimos en su condición de trabajo y para eso tienen que calificar los ISOs que existe, el 9001, el 10.000, en fin, y van sumando esfuerzos para ser cada día mejor. Y el Estado también tiene que apuntar a ese mismo criterio. El gran problema del Estado siempre ha sido que los incentivos no necesariamente estaban alineados. Ese es el gran problema, a diferencia de la empresa privada. Tienes digamos, una forma, una metodología para medir los indicadores, a ver si los trabajadores están haciendo bien o no su trabajo. A veces se implementa un balance scorecard. En el Estado no se ve mucho eso, lamentablemente, y la interferencia política y la interferencia, digamos, de diferentes formas impide que los incentivos de los trabajadores estén completamente alineados, cosa que debería cambiar bajo este esquema de la reforma, ¿no? Creo que los políticos hemos hecho un gravísimo daño a la administración pública porque en su momento se ha concebido al sector estatal como parte del botín que hay que repartirnos todos y a ti cuánta cuota te toca para colocar cuántos trabajadores y a ti cuánto. Y entonces las tarjetas funcionan y al final quien pierde es el
el país, pueblo, todos. el país. Los 30 millones de peruanos perdemos. Y creo esa lógica en ir diciendo hasta aquí nomás esta vieja tara, y de aquí para adelante vamos a aplicar un nuevo concepto, es bien recibida por la opinión pública. Naturalmente, los cambios siempre generan temores, y a esos temores hay que decirle, no, animémonos a los grandes cambios. Allí van las nuevas generaciones a apuntar una estrategia de inclusión, los mejores del país en el sector público. Y no necesariamente los que tienen tarjeta o amigotes, sino los mejores en el país al sector público. Porque el ciudadano realmente necesita que haya instituciones rápidas, eficientes, instituciones que le sirvan al ciudadano y que la gente no sea, digamos, no haya la burocracia entendida de una forma negativa, sino hay una burocracia entendida de una forma muy positiva, muy eficiente, muy rápida, que realmente quiera atender al ciudadano, que somos nosotros a los que se debe, digamos, las instituciones públicas. Ustedes, los economistas, tienen una variable muy interesante de calificación: el costo de oportunidad. ¿Es ahora o no es nunca? Y el costo de oportunidad se mide en términos de espacios que hoy día el Perú no tiene mejor escenario sino que esta. Tenemos una ventana de oportunidades que tenemos que aprovechar. Los países líderes del desarrollo, llámese Chile, muchos años sostenidamente creciendo, México, Colombia mismo, socios del Perú para enfrentar con 210.000 seres humanos enfrentando al mundo en términos de competitividad. Oye, ¿cómo estamos adentro? Eso es una mirada introspectiva que nos dice, hoy estamos en condiciones de ser competitivos, acompañando a nuestro empresariado privado para empezar a conquistar mercados. ¿Estamos o no estamos? Y usted ve el nivel de inversión que tenemos, es muy pobre. Mira, estamos entregando dinero a los gobiernos subnacionales, locales, regionales, al gobierno central. ¿Y ellos con quién van a ejecutar ese presupuesto? Si no es con el personal del servicio civil. Si no es con ellos con quienes van a articular toda una estrategia de desarrollo. Entonces tienen que pagarle más, pues, y tienen que capacitarle más. Y tenemos que asumir juntos un reto común, que es estar a la altura de las circunstancias. Y esto no tiene partidos. Esto es el país.